Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan este viernes lluvioso? Muchas gracias por estar acá presentes. Bueno, mi nombre es Noelia Carmona, soy directora de Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero presentar al equipo que está acá conmigo. Son especialistas del CONICET que se dedican a la comprensión y a la fluidez lectora y están trabajando con nosotros en el Ministerio en un programa para desarrollar la comprensión y la fluidez lectora. Me acompañan aquí Vanessa de Mier, coordinadora del programa de la fluidez lectora y investigadora del CONICET. Mariana Kolesnikov, especialista del Ministerio de Educación y también de la Universidad de Buenos Aires. Y Bárbara Iribarne, especialista también del Ministerio de Educación. No sé si muchos escucharon que el día de ayer salió una campaña destinada por varias ONGs y fundaciones que se dedican al ámbito de la educación, preocupados por el nivel de comprensión lectora que tienen los alumnos en todo el país. La verdad que los datos son muy tristes. 1 de cada 2 alumnos a nivel nacional no comprenden lo que leen. Lo cual, eso tiene un impacto en el futuro de su trayectoria escolar. Y nosotros desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires venimos trabajando desde el año pasado en un programa para poder revertir estos resultados que son realmente alarmantes y que se fueron complejizando luego de la pandemia. Entonces, bueno, nos parecía que este es un tema que tenemos que tratar todos como sociedad, porque el estar alfabetizado, el aprender a leer en tiempo y forma es un derecho humano. Y cuando eso no se ataca en el tiempo, no se trabaja, no se ataca en el tiempo que se tiene que atacar, el efecto realmente es muy difícil después de poder revertirlo. Entonces nos parecía que no solo tienen que ser estrategias que se tienen de intervención tanto en el aula, en la escuela, sino también hablar con las familias de por qué es importante promover la lectura, la comprensión y la fluidez lectora, qué impacto tiene en el desarrollo de la escolaridad. Y bueno, ¿y qué estrategias podemos nosotros como familias realizar para poder complementar el estudio, para poder complementar lo que se trabaja también en las escuelas? Así que bueno, Vane, te doy la palabra y bueno, te escuchamos. Es muy interesante todo lo que tenés para contar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Sí, como dijo Noelia recién, cuando nosotros hablamos de comprensión lectora, hablamos de una preocupación que últimamente está apareciendo en todos los medios y que es una preocupación sobre todo para los padres, para las familias, para los docentes. Entonces, por eso pensamos en enfocarnos específicamente en esto, en estrategias para promover la comprensión lectora y plantearlo en términos de que nos permita, tanto como familias como docentes, retomar algunas estrategias que sabemos que son útiles y centrales en el proceso. Cuando hablamos de comprensión lectora en el marco del programa de fluidez y comprensión lectora que estamos implementando en tercer grado, tenemos que pensarlo siempre como un proceso a nivel cognitivo. Significa que se ponen en juego todas las habilidades y conocimientos que desarrollamos para poder comprender un texto que estemos leyendo o escuchando, ¿sí? En términos de definiciones teóricas, decimos que comprender implica construir una representación mental coherente de lo que estamos leyendo o escuchando. ¿Por qué decimos construir una representación mental coherente? Porque para poder entender lo que estamos leyendo o el discurso que estamos escuchando, por ejemplo, en este momento, necesitamos poner en juego todos los conocimientos lingüísticos, relacionarlos entre sí e integrarlos en un todo, ¿sí? Quedarnos con las ideas centrales. Nosotros cuando leemos o cuando escuchamos a alguien hablar, no recordamos todo exactamente como si fuera una fotografía de la página o un audio del texto, ¿sí?
lo que hacemos es hacer operaciones de abstracción y nos quedamos con las ideas centrales, pero esas ideas tienen que estar relacionadas entre sí. Cuando leemos un cuento, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, ahí hay algunas imágenes, aluden a una fábula, la fábula del león y el ratón, pero cuando nosotros leemos un cuento a los chicos, por ejemplo, se ponen en juego todos los conocimientos previos, del vocabulario, de los personajes que van a aparecer en el cuento, de los eventos que se están narrando en ese relato. Esos conocimientos están almacenados en formatos de conceptos, pero también tienen una representación lingüística, una forma en el lenguaje. Son las palabras, ¿sí? Por eso las palabras son fundamentales en el desarrollo del lenguaje. La comprensión lectora, tal como lo conocemos, no es un problema solo de la comprensión cuando leemos. El lenguaje escrito agrega una complejidad, pero el desarrollo de las habilidades de comprensión empieza en el lenguaje oral, ¿sí? Por eso decimos siempre que es fundamental la lectura de cuentos desde edades tempranas, porque los chicos empiezan a relacionarse con el lenguaje, con un estilo del lenguaje al que no acceden en la interacción cotidiana, ¿sí? Hay un vocabulario específico, se habla de temas que tal vez no hablamos cotidianamente en el hogar. Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales, ¿sí? Entender que el lenguaje oral, ¿sí? Las estructuras que desarrollamos en el lenguaje oral van a servir de base para todos los procesos que vamos a desarrollar después en el lenguaje escrito. O sea, la comprensión, podemos hacer mucho en términos de la comprensión lectora si, por ejemplo, desde pequeños leemos con los chicos, dialogamos, hablamos, explicamos palabras, retomamos las ideas de lo que leímos, volvemos a integrar ese conocimiento y a relacionarlo con otro. ¿Sí? No se trata solo de un proceso de almacenar y recordar por la memoria, sino de relacionar esos conocimientos con situaciones cotidianas, con otros textos que leímos, con experiencias, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el proceso de comprensión no es un proceso pasivo, ¿sí? En el que nosotros recibimos información, sino que es un proceso activo e incremental. Continuamente, en la medida que vamos o escuchamos o leemos un texto, lo que hacemos es ir integrando la información, relacionándola una con otra. Muy bien. Entonces, cuando nosotros leemos o escuchamos un texto, ponemos en juego diferentes operaciones que se tienen que realizar de manera simultánea. Tenemos que poder reconocer las palabras, por esto que les decía. Si nosotros estamos escuchando o nos leen un cuento o leemos algo y no conocemos las palabras, el 98% al menos de las palabras que componen ese texto, no vamos a poder comprender. Entonces, muchas veces hay dificultades que tienen que ver con la comprensión que arrancan ahí. El vocabulario, ¿sí? Lo vamos a ir retomando. Relacionar, ¿sí? Una vez que reconocimos esas palabras, podemos acceder al significado, porque lo tenemos almacenado, entonces podemos relacionar esas palabras entre sí para ir procesando la información sintáctica, gramatical, que en definitiva nos deja una idea de lo que se está transmitiendo en una oración para poder relacionarla con otra. Entonces, al mismo tiempo que vamos haciendo esas operaciones con el texto, tenemos que activar la información, nuestro conocimiento previo sobre lo que se está contando en ese relato, ¿sí? Si es, por ejemplo, va a haber un engaño, yo tengo que saber de qué se trata, cómo se hace un engaño al otro, ¿sí? ¿Por qué este personaje lo está engañando al otro? ¿Con qué está jugando? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Entonces tengo que apelar a mis conocimientos previos. Si es un texto expositivo y está describiendo un fenómeno de la naturaleza, no sé, ríos, mares, es distinto, tengo que poder acceder a ese conocimiento que tengo almacenado para poder agregar e integrar nueva información en el texto. Entonces, activamos información de nuestro conocimiento de mundo y también sobre los géneros que conocemos. Por eso también es fundamental leer textos géneros variados con los chicos. Sobre la base, bueno, de nuestro sí, realizamos operaciones muy complejas, no se ve ahí, pero son las inferencias, ¿sí? Cuando nosotros vamos leyendo, no toda la información está explícita en los textos. Muchas veces reponemos información a partir de las pistas que nos da el texto. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente lo que hacemos es ir integrando esa información para quedarnos con las ideas centrales de ese texto que estamos leyendo. Muy bien. Entonces, recién dijimos algunos aspectos centrales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de comprensión. El vocabulario, ¿sí?
Cuando hablamos de conocer una palabra o de desarrollar el vocabulario en los niños, que sabemos que es central para la comprensión, tenemos que tener en cuenta que conocer una palabra no es solo conocer la forma, o sea, tener almacenada cómo se dice o cómo se pronuncia una palabra o cómo la escribo. Tengo que conocer los significados que tiene esa palabra, posibles según los contextos, las relaciones con otras palabras, cómo uso ese contexto, en determinado contexto esa palabra para expresar la idea que quiero expresar. Y entonces eso es conocimiento profundo del vocabulario que tiene que estar disponible cuando leemos un texto. El vocabulario es central en la comprensión lectora, pero también, como dice acá, en la producción oral, en la expresión oral, ¿sí? Cuando los chicos desarrollan un buen nivel de vocabulario, también pueden expresarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden buscar en su repertorio mental, en su léxico mental, la palabra adecuada para poder expresar lo que es la idea que quieren decir, ¿sí? Entonces, el vocabulario es como un ladrillito que es fundamental tanto para la comprensión en la oralidad, para la expresión en la oralidad, como para el lenguaje escrito. Las inferencias, ¿sí? Ahí hay un ejemplo que no se llega a ver, pero se los leo. Es un fragmento muy breve, dice: se rompió la rama y el niño cayó del árbol. Al día siguiente llegó a la escuela con su brazo enyesado. Seguramente se dieron cuenta que en eso que yo leí, ustedes ya se imaginaron al nene con el brazo, o sea que en algún momento que se quebró, fue al médico, le pusieron un yeso. El texto no dice que todo eso sucedió, ¿sí? Pero hay una secuencia de eventos que nosotros reponemos porque el texto nos da esas pistas para que nosotros integremos la información. O sea, reponemos, eso es lo que decimos, hacemos una inferencia a partir de nuestro conocimiento previo. Todos estos procesos que nosotros hacemos de manera automática, cuando los chicos empiezan a leer, se vuelven altamente demandantes porque los chicos no solo tienen que hacer todos estos procesos que hacemos cada vez que estamos escuchando a alguien o leernos o decir algo, ¿sí? Siempre hacemos estos procesos para poder comprender al otro, sino que además los chicos tienen que lidiar con la decodificación, ¿sí? Por eso en la lectura va a ser central todo lo que se haya hecho desde el lenguaje oral y también la habilidad para poder reconocer palabras de manera eficiente, ¿sí? Que eso es lo que abordamos en el programa de fluidez específicamente, esa relación. Entonces, las inferencias se tratan de eso, son procesos, operaciones muy complejas que hacemos para reponer o para relacionar información y son centrales en la comprensión. No podemos comprender un texto si la información no tiene relación entre sí, ¿sí? Comprender implica relacionar la información, no quedarnos con fragmentos aislados como islitas. Tenemos que poder relacionarlas para poder componer una idea de todo lo que nos quería decir ese texto. Acá hay otro ejemplo, bueno, ahí está, archiconocido, por ejemplo, de una inferencia, Caperucita Roja, ¿sí? Acá, bueno, en este es un fragmento solo del cuento, pero empieza con cuando la abuelita, bueno, sale en esta versión, la abuelita se escapa del lobo, deja el chal, ¿no? Y entonces, si ven ahí marcado en amarillo, está: el lobo tomó el chal de la viejecita y luego se puso sus lentes y su gorrito de noche, ¿sí? Avanza el texto, llega Caperucita a la casa de la abuelita y dice: bueno, pasa mi niña, estoy en camita. Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque se veía muy pálida y sonaba muy terrible, ¿sí? Cuando nosotros leemos esto con los chicos o cuando lo volvemos a leer de grandes, lo que hacemos es justamente hacer una inferencia. Para poder comprender lo que está pasando ahí o el engaño del lobo, yo necesito activar la información que dio antes el texto. Esto es un proceso sumamente complejo cuando los chicos empiezan a leer de manera independiente, porque requiere activar información previa que se había dado en el mismo texto que estoy leyendo y tenerla disponible para poder interpretar lo que se dice en este otro fragmento, ¿sí? Entonces, vocabulario, inferencias van a ser centrales en el trabajo en la comprensión. Entonces, cuando hablamos de una situación de lectura, siempre pensamos en un lector que está interactuando con un texto, ¿sí? Nosotros, todo esto que decimos es una actividad que desarrollamos. Cada vez que leemos con un objetivo, con una meta, para aprender, para, no sé, leemos una instrucción porque necesitamos resolver algo, pero hay una interacción entre las habilidades del lector
y las demandas que tiene ese texto. Hay textos que en sí mismos son altamente demandantes porque tienen un vocabulario muy específico, técnico, ¿sí? Por ejemplo, los textos expositivos. Hay textos con engaño que también son complejos y difíciles de procesar. Entonces hay una interacción entre mis habilidades y ese texto que estoy leyendo. Pero cuando leemos con los chicos, y acá es donde queremos llegar, nosotros podemos ir andamiando y haciendo algo para facilitar ese proceso. Cuando leemos con los chicos chiquitos en casa, leemos un cuento, no leemos un cuento sin parar y de corrido, no sé, todo el cuento de Caperucita Roja, a los 2 años. No lo vamos a leer así, pero sí seguramente vamos a ir parando, vamos a ir contando, vamos a ir sintetizando ideas, ¿sí? Vamos andamiando de manera tal de hacer accesible, ¿sí? Y que los chicos puedan comprender, aun cuando no está leyendo por sí mismo el texto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decimos, y esta es lo que vamos a proponerles, es trabajar en un marco de interacción y de diálogo con la lectura, ¿sí? Esta estrategia se conoce como lectura dialógica o lecturas interactivas y que justamente parte de la observación de las interacciones que se dan cuando leemos cuentos con los niños pequeños, ¿sí? En general, cuando leemos en casa, ¿sí? Cuando estamos habituados a leer cuentos a chicos muy chiquititos, tenemos muchas interrupciones, hay pausas, retomamos, mostramos las imágenes, ¿sí? Bueno, entonces a partir de esas observaciones y de ver cuáles eran las buenas estrategias que se implementaban en esas lecturas, se fue sistematizando esta herramienta en una metodología que se conoce como lectura dialógica, ¿sí? Es una estrategia que sirve para intervenir en el desarrollo de la comprensión. En el programa de fluidez y comprensión lectora la retomamos a partir de la lectura en voz alta del docente. Entonces el docente va leyendo y va desarrollando diferentes estrategias de las que vamos a hablar ahora. Por supuesto, esto requiere leer en voz alta el texto con los chicos y generar una interacción en torno a ese texto que se está leyendo. Entonces, ¿qué aprenden los chicos en estas situaciones? Aprenden justamente todo lo que tenemos que hacer los lectores expertos para poder comprender cuando estamos leyendo. Aprenden a jerarquizar la información, es decir, a quedarse con la información central de ese texto, a entender las ideas y poder relacionarlas, que es central en la comprensión, hacer inferencias, ¿sí? Relacionar la información previa del texto, activar los conocimientos previos e integrarlos, amplían y profundizan el vocabulario, ahora vamos a ver cómo, y lo más importante es que logran comprenderlo, o sea, de una manera andamiada logran formar esta representación mental de la que hablamos cuando decimos que ocurre la comprensión de un texto. La lectura dialógica tiene momentos, ¿sí? Es una metodología bastante estructurada que tiene momentos, pero que nos sirven como para ir pensando cómo, no sé si alcanzan a ver, ahí usamos como de metáforas las imágenes de la construcción, nos sirven justamente para ir andamiando esta construcción del significado del texto. Entonces, antes de leer, lo que se va a hacer es focalizar en las bases, o sea, activar los conocimientos previos. Ahora vamos a ir hablando en detalle de las distintas estrategias que se pueden implementar. Durante la lectura se genera un diálogo justamente para ir andamiando la comprensión, explicar el vocabulario. Y después de leer, muy importante, se retoma lo que se leyó, se vuelve a hablar de lo que se leyó, se hablan de las palabras, se vuelven a usar las palabras, se da la posibilidad de volver a retomar la información de ese texto que se acaba de leer. Muy bien, sigue Maru. Decíamos entonces que la lectura dialógica, me corro un poco más. Uy, gorrito. Lectura dialógica tiene 3 momentos, está estructurada, ¿no? En 3 momentos, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Sí? Son los momentos en los que se estructura esta estrategia para desarrollar la comprensión. El momento de antes de la lectura tiene determinadas estrategias, ¿sí? Que se implementan en ese momento para preparar a esa persona que está escuchando esa lectura para lo que va a venir después, ¿no? ¿Qué estrategias se implementan ahí para que después la comprensión sea durante la lectura? Una de las estrategias que se implementan en este momento es el trabajo con el vocabulario. Vane decía recién que es un aspecto muy importante en la lectura dialógica, ¿sí? y en el lenguaje en general, el hecho de tener un vocabulario amplio y profundo. Por lo tanto, antes de la lectura se prepara ese vocabulario esencial que uno necesita para comprender ese texto que se va a leer posteriormente, ¿sí? No es todo el vocabulario del texto, sino aquello que es imprescindible para que los chicos después, cuando escuchen esa lectura, comprendan y puedan hacer las relaciones que tienen que hacer, las inferencias que tienen que hacer. Entonces, se trabaja específicamente con ese vocabulario. Por otro lado, antes de la lectura,
se activan y proporcionan conocimientos previos, ¿sí? Esto que mencionaba Vane también hace un ratito, en relación a qué conocimientos los chicos y chicas van a necesitar disponibles, van a tener que estar activos en su memoria, ¿sí? Para que después esos conocimientos puedan relacionarlos con lo que van a leer posteriormente, lo que van a escuchar posteriormente. Entonces, activamos esos conocimientos, los tenemos disponibles para utilizarlos después. Y por último, la otra estrategia que se desarrolla antes de la lectura es una presentación, digamos, de lo que se va a leer posteriormente, ¿sí? Si es un cuento, si es un texto narrativo, se presenta el problema, ¿sí? De lo que se va a tratar. Esto no significa que uno haga una síntesis del cuento, pero sí una presentación, ¿sí? Un anuncio, y en caso de que sea un texto expositivo, se anuncia el tema, ¿sí? El tópico de qué se va a tratar ese texto. Entonces, ¿de qué manera, ¿sí? Trabajamos el vocabulario en este momento antes de la lectura? ¿Sí? ¿Cómo es que trabajamos esta estrategia? A partir de definiciones amigables, ¿sí? Definiciones simples. Acá hay una gran diferencia, ahora vamos a ver en un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una definición de diccionario y cuál es una definición adaptada? ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia entre cómo se explaya, cómo se define en un lugar y en otro, y por eso nosotros en la lectura dialógica, digamos, trabajamos con a la adaptación de esa definición a un lenguaje que sea más cercano a los chicos, que sea más cotidiano, porque si no, como ven, por ejemplo, en lago, en el diccionario diría: gran masa de agua, normalmente dulce, acumulada en depresiones del terreno. ¿Sí? Entonces, buscar en el diccionario hace que después tengamos que seguir explicando qué es depresiones del terreno y que sea así una lista de definiciones que es difícil de sostener. Entonces, la definición adaptada podría ser: un gran hoyo de agua, lleno de agua, podemos pasar en bote en un lago. ¿Sí? Podemos pasar en bote. Es algo muy cercano a los chicos, entonces con una definición sencilla, más cercana, se puede dar un ejemplo también que uno pueda dar en relación a la experiencia que tienen los chicos, es mucho más cercano y más sencillo el conocimiento del vocabulario que yo necesito para trabajar después. En relación a los conocimientos previos, ¿sí? Decíamos que antes de la lectura se trabaja también en estos conocimientos que los chicos tienen que tener a disposición para poder relacionar después durante la lectura. Una de las formas, digamos, en las que activamos ese conocimiento empieza con la indagación, ¿sí? Se pregunta respecto a esos conocimientos, eso que después van a tener que relacionar, utilizar durante la lectura. Después, una vez que ya se indagó respecto a ese conocimiento, se activa, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué forma. La indagación puede ser, estos son algunos ejemplos que están en el programa de Fluidez y Comprensión. Saben qué son los manjares, conocen la cigüeña, sí, se indaga respecto a esos conocimientos que necesitan tener disponibles para después relacionarlos con otros durante la lectura. Cuando nosotros sabemos que los chicos y chicas tienen, si son los que están escuchando, ¿no? Tienen esos conocimientos y nosotros necesitamos que los tengan, digamos, a disposición, que los tengan activos para poder relacionarlos, entonces los activamos, ¿sí? Obviamente a partir de preguntas. Entonces, un ejemplo de esto podría ser: hace mucho tiempo, cada región de nuestro país estuvo poblada por distintos pueblos originarios. ¿Recuerdan algunos? Esto es una pregunta respecto a un texto sobre los yámanas, ¿sí? La idea es que esta persona sabe que el que está escuchando tiene ese conocimiento y lo quiere activar, quiere que lo tenga a disposición para después poder relacionarlo con lo que va a venir. Y si efectivamente esos conocimientos sabemos que no están, que probablemente desconozcan, ¿sí? El tema, el lugar, el personaje del que se va a tratar el texto, entonces tenemos que generar, ¿sí? Esos conocimientos. Por ejemplo, si vamos a leer un cuento que transcurre en el desierto y yo sé que esa persona que me está escuchando nunca vio una imagen del desierto, no sabe qué características tiene el desierto, difícilmente pueda llegar a una comprensión respecto a todo lo que pasa en el desierto en el cuento. Entonces, para eso tenemos que generarlo, ¿sí? Antes de la lectura. Una de las opciones, digamos, para generar este conocimiento es a partir de las ilustraciones, ¿sí? De las imágenes que acompañen, bueno, este animal o así es este lugar, ¿sí? Que acompañe a generar esta representación que después van a tener que relacionar con el texto posteriormente.
Y otra opción para poder generar estos conocimientos tiene que ver con vincular experiencias del otro, ¿sí? De quien me está escuchando, acercarlo, digamos, a su día a día para que lo pueda vincular con algo propio y de esa manera generar el conocimiento que necesita para lo que va a escuchar posteriormente. Hasta ahí teníamos el antes de la lectura, ¿sí? La preparación de antes de leer. Después pasamos, propiamente dicho, al durante la lectura. El durante la lectura, como decía Vane, es una lectura en voz alta, ¿sí? Que va a ser el adulto o en el programa el docente o la docente. Y también se desarrollan determinadas estrategias en ese momento que tienen que ver con seguir trabajando con el vocabulario, ¿sí? Decíamos que es un aspecto muy importante, por lo tanto se continúa trabajando, pero no de la misma manera. Durante la lectura lo que se hace es hacer una aclaración del vocabulario, porque no sería para ese vocabulario que es esencial para comprender la historia, sino que se hace, digamos, en formato de aclaración, porque si bien yo considero que esas palabras probablemente no sean conocidas por los chicos que están escuchando, entonces yo sé que esas palabras no son tan conocidas para los chicos que lo están escuchando, entonces necesito aclararlas, necesito que las sepan, pero no lo indagué previamente. Entonces lo aclaro durante la lectura. Ahora vamos a ver un ejemplo para explicarlo bien. Y por otro lado, Vane decía que la lectura dialógica es justamente interactiva, ¿sí? La idea es que aparezcan momentos en donde se interactúa con el otro, se recupera información, se monitorea a ver qué es lo que se está comprendiendo hasta ese momento. Bueno, ese diálogo que se genera durante la lectura es a partir de pausas que se hace el adulto, ¿sí? El adulto, el docente, quien haga la lectura dialógica. Como decía Vane, no se lee el texto de corrido, de principio hasta el final, ¿sí? Sino que se hacen pausas durante la lectura a donde se generan estos diálogos para acompañar la realización de inferencias y la jerarquización de la información. Ahora, en estas pausas es importante que justamente si vamos a hacer preguntas a los chicos, si vamos a intercambiar con el otro, dar tiempo justamente a que el otro conteste lo que le estoy preguntando, en caso de que la pregunta no sea respondida correctamente o tenga dudas respecto a lo que acabamos de hablar o lo que acaba de pasar, bueno, ese es el momento para reformular eso que pregunté, eso que se habló y hasta dónde llegamos en ese momento durante la lectura. Un ejemplo de la aclaración del vocabulario, no se va a ver, pero este es el texto que hablaba hace un ratito de los Yámanas. Y dentro de este texto aparece, por ejemplo, la palabra brasas acá en el último párrafo. Y una aclaración durante la lectura sería, una vez que el adulto va leyendo, ¿sí? Para que el fuego no se apagara nunca, llevaban en el fondo de la canoa un cuenco, recipiente, vasija, ¿sí? Esa es la aclaración, de barro con brasas, pedacitos de madera encendida. Ahí la aclaración puede ser pedacitos de madera encendida, puede ser carboncitos, puede ser lo que sea cercano a la persona que lo está escuchando. La idea es que sea una aclaración justamente pensando que probablemente el otro no conozca esa palabra, entonces simplemente es una aclaración. Acá no se pregunta, ¿y vos sabés qué son las brasas? ¿Sí? Pensando en este trabajo del vocabulario. Y cuando hablábamos de las pausas durante la lectura, las pausas durante la lectura están destinadas a realizar relaciones, ¿sí? A realizar inferencias y a andamiar ese proceso. Decía Van hace un ratito que en la lectura dialógica se hace este andamiaje a partir de preguntas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un cuento, ¿sí? Y en un determinado momento del cuento se hace una pausa durante la lectura, no se lee de corrido hasta el final, y se recuperan aquella información que es jerárquica, ¿sí? Que es importante, que sí o sí yo necesito haber comprendido para poder continuar con lo que viene. Si hasta este momento del texto yo estas preguntas no las puedo responder o las respondo mal o hay algo que no me queda claro, entonces ¿cómo voy a comprender todo lo que sigue? Porque lo tengo que relacionar con todo lo que tengo acá. Entonces, por eso, a partir de preguntas se hace el andamiaje y la realización de inferencias para la comprensión. ¿Qué sabemos hasta ahora? Entonces, la idea es que después de la pregunta sean los chicos y chicas los que respondan esas preguntas y viendo cuál es esa respuesta, uno puede
o reformular lo que dijeron, o recuperar mayor información, o si son muchos chicos, bueno, que se vaya formulando la respuesta entre varios, ¿sí? Pero la idea es que haya un momento de interacción con los chicos y chicas para andamiar esas inferencias, esas relaciones que sí o sí tienen que hacer y que si no están, eso va a obstaculizar la comprensión de ese texto. Bien, después de la lectura. Bueno, muchas gracias, Maru. Vamos entonces a ver cómo concluye esta propuesta de trabajo interactivo con los textos. Y Vane nos había anunciado que así como antes de la lectura se trabajaba un poco como preparando los planos de esa construcción que va a ser la comprensión de un texto, durante la lectura se iban pegando los ladrillos, digamos, ¿no? A través de todas estas intervenciones que fue explicando Maru, de aclaraciones de vocabulario, de recuperar distintos tipos de relaciones a lo largo de la información del texto. Y llega el momento de qué hacemos después de la lectura, qué hacemos cuando terminamos de leer. Bueno, es el momento en el que nosotros lo que vamos a hacer es dialogar con nuestros estudiantes o nuestros niños, porque pensemos también que toda esta propuesta que nosotros estamos presentando aquí es algo que nosotros queremos también acercar a las familias, ¿sí? A los padres, a los abuelos, tíos, familiares, que también están involucrados de alguna manera en la educación de sus hijos, ¿sí? Entonces, después de la lectura, lo que vamos a hacer son distintos tipos de intervenciones para integrar todo lo que se trabajó previamente, integrar y consolidar. ¿Integrar qué cosa? Bueno, por ejemplo, integrar y consolidar todas las relaciones y las conexiones entre la información que se fueron haciendo durante la lectura. ¿Qué tipo de relaciones? Por ejemplo, las relaciones causales, es decir, entender por qué tal acción fue la causa de tal otra acción, por ejemplo, ¿no? Pensando en el gato con botas, ¿no? Por ejemplo. Y hablando también de otro tipo de relación que nosotros recuperamos mucho a lo largo de este tipo de trabajo que es la lectura dialógica. Las inferencias acerca de los planes y las motivaciones de los personajes, ¿sí? La trama de los relatos se mueve muchas veces por esto que a los personajes les pasa, lo que sienten, lo que quieren hacer, aquello que los motiva, los inclina a tomar determinado rumbo, a crear determinado plan para alcanzar un objetivo. Esto es algo que los chicos fácilmente no pueden detectar, ¿sí? Y que nosotros, mediante estas preguntas y comentarios que vamos haciendo durante la lectura, podemos lograr que ellos efectivamente hagan, que ellos perciban estas relaciones y que las puedan empezar a hacer por sí mismos, ¿no? Y esto se hace durante la lectura, ¿sí? Pero luego se recupera y se consolida después de la lectura, ¿sí? Entonces, después de la lectura lo que vamos a hacer es preguntas y comentarios más integrativos, es decir, más generales, no solamente sobre un aspecto puntual que hayamos leído, ¿sí? Sino en donde se recuperen esos planes de los personajes que van conduciendo esa trama del relato, con los cuales nosotros entendemos por qué motivos sintieron tal cosa y qué los llevó a hacer tal otra cosa, digamos, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es formular preguntas y comentarios para recuperar todos estos aspectos. Y por otro lado, y esto es muy importante también, vamos a volver a trabajar con el vocabulario que se presentó antes de la lectura y que se aclaró durante la lectura. Aquí lo vamos a recuperar y vamos a proponer instancias de trabajo para usarlo en otros contextos. ¿Por qué? Porque para nosotros decir que efectivamente los chicos aprendieron una palabra, tienen que poder usarla no solamente en el contexto en el que la aprendieron, sino en distintos contextos. Y esto es lo que llamamos la profundidad, ¿no? Poder incrementar el vocabulario desde el aspecto de su profundidad, ¿sí? Entonces, no solamente hace falta incrementar la cantidad de palabras que los chicos conocen, sino que ellos puedan establecer relaciones entre las palabras, que puedan aprender a usarla en distintos contextos de uso, más allá del texto en el que la aprendieron. Y esto lo hacemos también después de la lectura, muchas veces con actividades puntuales o también a través del intercambio, ¿sí? Sí, estoy como elevando cada vez más el tono de voz. ¿Sí? Ah, bueno, genial. Bueno, y aquí les queremos mostrar un ejemplo del programa de fluidez y comprensión que recuperamos de la fábula de El zorro y la cigüeña, que hemos hecho una adaptación para el programa,
como ustedes recordarán, en esta fábula hay un engaño, porque en realidad el zorro lo que quiere hacer es jugarle una broma pesada a la cigüeña, que pobrecita, como tiene el pico largo y estrecho, el zorro le sirve un riquísimo plato de sopa, pero en un plato muy playo que la cigüeña no podía tomar. Entonces, lo que ocurre es que finalmente la cigüeña en realidad se venga del zorro, digamos, dándole un poco de tomar de su misma medicina, como quien dice, haciéndole exactamente lo mismo que el zorro le había hecho a ella. Entonces, luego al concluir la lectura de este texto, se propone, por ejemplo, una pregunta como esta, ¿no? ¿Y por qué dice el texto que se marchó con el rabo entre las patas? Porque tenía vergüenza. ¿Y qué había hecho? ¿Qué era lo que le había provocado esa vergüenza? Lo que le había provocado la vergüenza era que se daba cuenta que la cigüeña le estaba pagando con la misma moneda, digamos, ¿sí? Entonces el zorro se sentía avergonzado porque se daba cuenta de lo que había hecho, se daba cuenta del enojo de la cigüeña y que la cigüeña había logrado devolvérsela de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos recuperando aquí? ¿Qué tipo de inferencia estamos realizando? Estamos haciendo una inferencia sobre el estado emocional del zorro, que es el hecho de sentirse avergonzado, ¿sí?, por lo que él había hecho previamente, ¿sí? Bien. Entonces, ahora lo que queremos hacer es, como fuimos, digamos, conversando de manera segmentada sobre todas las intervenciones que hacemos antes, durante y después de la lectura, ahora queremos mostrarles un ejemplo completo, ¿sí?, de cómo aparecería toda esta secuencia de la lectura dialógica con uno de los textos que proponemos para el programa de fluidez y comprensión. De manera que se pueda observar toda la continuidad en esto que estamos proponiendo. Entonces, volvemos al texto del zorro y la cigüeña, la fábula del zorro y la cigüeña. ¿Qué es lo que proponemos hacer antes de la lectura? Bueno, primero hablar un poquito sobre el género de la fábula, ¿sí? ¿Qué tipo de género es? ¿Es un tipo de texto narrativo? ¿Es un relato breve en el que los protagonistas son animales, que resulta que piensan, sienten y hablan como seres humanos? Todo esto es importantísimo presentarlo antes de la lectura, porque si no los chicos se encuentran con un relato en el que de repente los animales hablan y demás, y tienen que poder entender que ellos van a ejercer y ejecutar acciones propias de los humanos, ¿sí? ¿Qué otra cosa se propone presentar aquí? Los personajes, ¿sí? ¿Quiénes son? El zorro y la cigüeña, hablar un poquito de las características de esos personajes, ¿sí? ¿Qué tipo de animales son? Y poner el acento en qué cosa. En el pico de la cigüeña y en el hocico del zorro. ¿Por qué? Porque resulta que el hocico del zorro, que era ancho y corto, y el pico de la cigüeña, que era largo y estrecho, es una información que tenemos que tener activada. ¿Para qué? Para entender por qué la cigüeña no pudo tomar la sopa en plato playo y por qué el zorro no pudo tomar el guiso de un jarrón largo y estrecho. Si no, no entendemos los dos engaños que hay en el cuento y finalmente no tiene gracia, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es información que los chicos tienen que o conocer o tener activada antes de la lectura, ¿sí? Y por supuesto esto va acompañado de imágenes para que los chicos se puedan formar una representación mental de cómo son esos animales, que por supuesto seguramente los conocerán, pero los tienen que recordar. Luego comienza la lectura del texto, que aquí es muy importante señalar que no solamente vamos a hacer algunas pausas durante la lectura y vamos a aclarar vocabulario en forma breve, sino que además tenemos que tener en cuenta cómo vamos a leer. Vamos a leer de manera prosódica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer con una entonación adecuada, marcando las pausas donde corresponden, donde haya puntos, comas, donde van terminando las unidades de sentido, ¿sí? Y vamos a aplicar a esta lectura muchas posibilidades expresivas de acuerdo a los personajes. Hay que cambiar de voz de acuerdo a los personajes, ¿sí? No puedo leer todo monótono, todo igual, ¿sí? Porque me tengo que meter adentro de cada personaje, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que hacer es también hacer cambios de voces de acuerdo a el fragmento que estamos leyendo, ¿sí? Si estamos leyendo un fragmento que expresa preocupación, vamos a leer de una manera. Si estamos leyendo un fragmento que provoca miedo, de otra manera. Entonces hay que poder expresar, mediante todos los matices que podemos hacer con las inflexiones de nuestra voz, todos los significados que aporta el texto, ¿sí? Fíjense aquí, en esta última parte del texto, dice: la cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato.
Entonces, aquí, en esta pausa, la intervención que proponemos hacer aquí, en este momento en el que hacemos una pausa en la lectura, es ¿por qué la cigüeña no pudo tomar la sopa que le preparó el zorro? ¿Sí? Y aquí lo que se recupera es la cuestión del pico largo de la cigüeña, que ciertamente no iba a poder sorber esa sopa de un plato playo, que además, si ustedes miran allá, fíjense que al lado de dos platos muy playos hay una pequeña aclaración de vocabulario en forma breve que dice plano, que no es muy profundo, ¿sí? En este tipo de aclaraciones las decimos a la pasada y seguimos leyendo sin detenernos. ¿Por qué? Porque nos detenemos acá para recuperar esto, ¿sí? Y ahora nos preguntamos también, ¿por qué se reía el zorro? Bueno, el zorro se reía porque justamente le estaba haciendo una broma a la cigüeña y estaba logrando el cometido que él tenía, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que nosotros proponemos preguntas orientadoras que no son una receta, ¿sí? Y que después, en la interacción áulica o cuando le estamos leyendo un cuento a nuestros niños, sobrinos, parientes, lo que ustedes quieran, la interacción misma con ellos nos va a ir llevando a que de repente tenemos que reformular esa pregunta, ¿sí? ¿En función de qué? De aquello a lo que queremos llegar. Acá estamos tratando de recuperar determinada información esencial y que ellos puedan hacer determinadas inferencias, ¿sí? Para poder relacionar esa información a lo largo de la lectura, ¿sí? Luego continúa... No funciona. Sí. Continúa la lectura del texto, voy a tratar de abreviar un poquito. Esto es lo que queda del texto, donde ustedes, como ya saben, la cigüeña hace lo mismo con el zorro, le prepara un guiso en un jarrón largo y estrecho que el zorro no puede tomar porque su hocico no entra. Pero previamente dice que la cigüeña había disimulado su enojo, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que se recupera en este caso? El tema del disimulo del enojo, ¿sí? Sí. Entonces, la idea aquí es esto, o sea, recuperar el disimulo de la cigüeña. ¿Por qué? Porque en realidad la cigüeña no quiere que el zorro se dé cuenta de eso y ya tiene pensado vengarse, ¿sí? Voy un poquito más rápido para poder terminar. Después de la lectura, como decíamos recién, se proponen preguntas, comentarios integradores que apuntan a consolidar todo lo que ya se trabajó. En este caso ustedes verán algunas preguntas que aquí les ofrecemos como posibilidades, ¿sí? Que apuntan a recuperar todos estos eventos principales de la trama y jerarquizar la información, recuperar inferencias y demás. Y aquí al lado ustedes verán, esto es propio del programa de fluidez y comprensión también, una actividad de comprensión para resolver de manera individual, por escrito, ¿sí? Porque todo lo que explicamos anteriormente se trabaja en forma oral, en el marco de un intercambio oral. Entonces luego queremos de alguna manera consolidar eso que intercambiamos a través de la oralidad, plasmándolo en unas pequeñas preguntitas de opción múltiple para que cada uno resuelvan por escrito y luego se realice una revisión o puesta en común colaborativa. Y para finalizar, bueno, aquí armamos una infografía que no sé si se ve, voy a comentarles un poquito los títulos. Bien, entonces para ir cerrando, lo que hacemos es, la pueden descargar por este código QR, ¿sí? Sí, lo que vamos a hacer es, con esta infografía, les queda a ustedes como para ir retomando todo lo que fuimos conversando así. Cómo leemos el texto, qué hacemos antes de la lectura, cómo presentamos el vocabulario, algunas sugerencias para elegir los textos también, ¿sí? Qué tipo de preguntas hacer, bueno, etcétera, etcétera. Esto es lo que queremos ofrecerles para cerrar esta charla. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Vanessa, te quería consultar. ¿Cualquier tipo de libro favorece el desarrollo de la comprensión? Y una segunda pregunta. ¿Cómo hacer para elegir un buen libro para mi hijo? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Bueno, cortito. Para mí, para mí es fundamental tener el hábito de lectura todos los días. Cualquier material que lean con los chicos va a promover en la medida en la que uno lo haga en un marco de diálogo y promueva esto, relacionar, recuperar la información. O sea, hablar de lo que leemos, no dejarlo, bueno, leemos por algo mecánico, solo por el proceso mecánico y dejarlo ahí nomás, sino lo importante es incorporarlo como hábito, como rutina de que nos lleve a hablar, a conversar sobre ese texto. Eso creo que es fundamental.
Y después, en cuanto a tipos de textos para elegir, creo que, primero, tener en cuenta mucho los intereses de los chicos o algo, pero no el interés por comprarles siempre lo mismo, sino buscar textos que puedan ser desafiantes, ¿sí? Animales extraños, los textos expositivos a los chicos les resultan súper desafiantes. No los leemos tanto, vamos siempre a los cuentos, pero hay textos, y ahora no quiero, pero hay muchas editoriales que se dedican a formular textos, libritos con textos expositivos breves para los chicos que son geniales porque parten de una pregunta, de un interrogante, la responden, la desarrollan, entonces en ese sentido son súper motivadores. Y después, en el caso de los cuentos, tener en cuenta los cuentos, esto que dijimos recién, que haya un engaño, que el problema esté claro, o sea, que la estructura sea clara. Hay muchos textos lindos, pero que son más bien de secuencias, ¿sí? Más descriptivas. Apuntar a problemas, que suceda algo a los personajes, que lo tengan que resolver. Entonces eso implica en el desafío de recuperar la información y tener que activar estos mecanismos que sabemos que son centrales en la comprensión. Sí. Y teniendo en cuenta esto que vos decís, también otra cosa. Si vamos a elegir cuentos o textos narrativos, tener en cuenta que tengan una estructura canónica, no voy a entrar en esto, pero simplemente decir que no sean textos que empiezan por el final, después hacen un flashback, van para atrás. No, es decir, textos que tengan una estructura lineal, ¿sí? Porque eso es lo que los chicos necesitan recibir y familiarizarse con, para poder, sí, en otras instancias posteriores, trabajar y acercarse a otros tipos de temáticas, pero cuando ellos ya pueden internalizar esa otra estructura, ¿sí? Y otra cosa, que no todos los textos sirven para desarrollar cualquier propósito, ¿sí? Si nosotros queremos desarrollar comprensión, tenemos que ver textos que contengan lo que decía Vane recién, ¿no? Hay textos divinos sobre, qué sé yo, abecedarios y demás, pero que no van a cumplir este propósito, ¿sí? Entonces, eso también tenerlo en cuenta.